Hola familia, soy el pastor Roberto Perales de la Iglesia Amistad Reformada de Tampico. Te doy la bienvenida a tu podcast Aprendices. Nuestra meta es apoyarte a entregar la palabra de Dios con fidelidad, claridad, dependencia y en el poder del Espíritu Santo para una mayor efectividad en tu ministerio que el Señor te ha concedido. Quédate con nosotros. Bienvenido, amado hermano, a tu podcast Aprendices. Estamos tratando de buscar en la palabra de Dios reconocer más la obra del Espíritu Santo en la vida tuya y mía como expositores de la palabra. Por eso el Espíritu Santo y nosotros somos los que realmente podemos hacer las cosas buscando agradar al Padre. Y estamos viendo San Juan capítulo 12, y en el capítulo 12, verso 30, después de que Jesús se escucha una voz del cielo cuando Él le dice al Padre, glorifica tu nombre, la multitud lo oyó y estaban confundidos, no sabían y piensan, un ángel le ha hablado. Y al versículo 30 dice, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de ustedes. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. Entonces la multitud le respondió, hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú? El Hijo del Hombre tiene que ser levantado. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús entonces les dijo, todavía por un tiempo la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz para que no los sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tengan la luz, crean en la luz para que sean hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pues Padre, tú eres la luz. Te rogamos, ilumina tu palabra, para que podamos también hacerlo nosotros en la entrega de tu palabra, porque no seremos nosotros, sino tu Espíritu Santo. Ayúdanos en nuestra debilidad. Confesamos que no somos totalmente incapaces por nosotros mismos. Sin ti nada somos. Te ruego tu bendición para mis hermanos en Cristo Jesús. Amén. Dice Jesús, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de ustedes. Amado, cuando nosotros damos una exposición de esas que el pueblo de Dios se queda cimbrado, no fue porque tu voz tronó, no fue porque moviste los tonos, subiste la voz y llevaste un ritmo. Además, no es porque dijiste 18 versículos de memoria y aparte el texto fluyó. No es porque diste la predicación sin notas en lugar de usarlas, o si las usaste pero con mucho tacto. No es por nada de esos motivos. Simplemente el Señor habla cuando quiere a su pueblo y usando a quien Él quiere usar. La voz del Señor viene no por causa nuestra, sino por causa de la necesidad que tiene el pueblo de Dios de escuchar la voz de Dios, y que somos los vasos, sí, transportadores, sí, los que vamos a traer la unción del aceite fresco, sí, pero la cuestión es que esto tiene que ser derramado para aquellos que son llamados a ser reyes y sacerdotes, profetas también en este mundo. Mis amados, esta voz, dice el Señor, no ha venido por causa mía, sino por causa de ustedes. El pueblo de Dios necesitaba oír la voz de Dios y sin embargo aquí confundían y pensaban que era un ángel. Lo cierto es que como estamos, bendito sea el Señor, ya en los tiempos post-resurrección, y ahora el Espíritu Santo, después del capítulo 2 de Hechos, ha sido derramado sobre su pueblo y sigue siendo derramado y alcanza a los perdidos que están todavía en esclavitud al pecado. A partir de entonces, ese pueblo de Dios va a recibir el llamado de Dios por el Espíritu de Dios. Y como dice el versículo 31, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si soy levantado de la tierra,
atraeré a todos a mí mismo. Ya sé que puedes pensar, y obviamente lo estoy haciendo con toda la intención, de que estoy torciendo el texto, el significado histórico, literal, genérico, etc. Puedes decirlo, sí, pero lo cierto es que estos hechos suceden así. Si nosotros levantamos a Jesús y si el Señor es proclamado, si el Señor es anunciado, si el Evangelio de Jesucristo viene con el poder de Jesús, por el Espíritu de Jesús que está en nosotros y en la palabra inspirada por Dios, es obvio que el príncipe de este mundo no tiene ya ningún derecho sobre el oyente, sobre el pueblo de Dios. ¿A qué llama el Espíritu Santo al pueblo de Dios? Arrepentimiento y fe. Mucho le he dicho desde el púlpito de la congregación de los santos que el Señor me ha concedido dirigir. Cuando vienes a este lugar, vienes a dos cosas: a ser salvado o a ser condenado. Si tú recibes, eres salvado de tu carne, y si no recibes, eres juzgado. Y si eres juzgado y no te arrepientes, más vale, porque entonces vendrá la disciplina de parte de Dios. ¿Qué sucede en la Santa Cena? ¿Acaso el Señor no nos invita que antes de tomar del pan y la copa no nos juzguemos a nosotros mismos? No revisemos nuestro corazón a la luz del Espíritu Santo y la palabra que nos ha dado, para que podamos tomarlo de una manera digna. Exactamente lo mismo sucede, amado, en la Santa Cena que en cada celebración de Cristo, en cada domingo y día de reposo. Estamos ante el pueblo de Dios, el pan de Dios se está sirviendo, la palabra de Dios es entregada como el pan de vida, y el príncipe de este mundo es echado fuera del control o de aquellas áreas de control en la vida de los oyentes. Y salen compungidos y empieza el proceso de arrepentimiento cuando llegan a su casa, y a veces lo inician ahí mismo en sus sillas. Antes de salirse, agachan la cabeza y dicen: Señor, perdóname, porque ciertamente como que el doctor, el Señor, el maestro o el pastor él me estaba hablando a mí, como que sabe todas esas cosas mías. Y un verdadero hijo de Dios, cuando es llamado por Dios, es para que el príncipe de este mundo sea echado fuera de su vida en esa área que ha batallado. Y Jesús dijo: si yo soy levantado, los voy a atraer a todos a mí mismo. Obviamente dice aquí, él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. Los que estaban oyéndolo en ese momento lo entendieron así. ¡Claro que no! Claro que no. Es más, ni pensaron que iban a resucitar tampoco cuando les decía que iba a ser levantado en resurrección. La multitud, de hecho, le respondió: hemos oído que Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo dices tú? ¿Cómo se te ocurre decir que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Estos eran los seguidores de Jesús. Ni siquiera sabían quién era el Hijo del Hombre. ¿Cómo iban a saber que iba a ser levantado? Si ellos lo podían reconocer como posiblemente el Cristo, sin embargo aquí rechazaban lo que el Cristo estaba diciendo. ¿Y qué les dice el Señor Jesús? Versículo 35. Todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz, para que no los sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tengan la luz, crean en la luz para que sean hijos de luz. Amado, si tú y yo nos movemos a la luz de la palabra en nuestro tiempo de intimidad con el Señor, si tú y yo estamos a solas en la oscuridad de este mundo, simplemente siendo iluminados por su palabra, en tanto que Él sigue iluminando nuestro entendimiento con su palabra, nosotros podremos entregar esta lámpara a los pies de los discípulos de Jesús para que señale el camino por donde deben de andar. Todos tenemos áreas de oscuridad, todos tenemos un problema, y la raíz de todo problema es la incredulidad. Pero la incredulidad en Cristo nos lleva a la credibilidad de nosotros mismos, que es el orgullo y la soberbia. Y lo cierto es que entre más creamos en nosotros mismos y menos en Cristo, por supuesto, habrá más de nosotros mismos en la predicación de la palabra de Dios y menos del Espíritu que inspiró la palabra. Y Cristo no va a ser levantado, nosotros seremos levantados con una serie de anécdotas gloriosas donde el Señor me llevó a 52 países del mundo y estuve en este otro y estuve en este otro y me invitaron en tal y tal iglesia, y estaremos levantando todos nuestros gloriosos hechos. Mi amado, levantemos a Jesús como fue levantado en una cruz, y dijo que si el Señor era levantado iba a traer a todos a Él. Este es un hecho que no cambia. En medio de la oscuridad del mundo, cada domingo levantamos a Jesús en la parte alta del estrado, en el púlpito, y lo hacemos en nuestra debilidad, porque nosotros mismos somos asombrados como la luz
viene a romper las tinieblas nuestras para que rompa luego las tinieblas que están tratando de tomar control otra vez de los oyentes. Jesús dijo: caminen mientras tengan la luz para que no los sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. ¿Cuántas veces no te ha sorprendido a ti o a mí las tinieblas? ¿Cuántas veces no nos hemos movido en la oscuridad y no sabemos a dónde vamos? De hecho, ¿cuántas veces no te has sentido frustrado cuando terminas una predicación y sabes que anduviste de aquí para allá y diste textos y todo, pero sin embargo sabes muy bien en el fondo de tu corazón, porque el Espíritu Santo te lo dice, que simplemente erraste el blanco? Y ciertamente a todos nos pasa, y ciertamente a todos el Señor nos da arrepentimiento y fe y confianza que la próxima vez lo hará mejor, porque ahora será Él, porque nos agarrará humillados y con mayor gracia. Mientras tengan la luz, crean en la luz para que sean hijos de la luz. Eso le dijo al pueblo que tenía delante de Él. Ciertamente, gracias a Dios que tenemos a Cristo, gracias a Dios que tenemos la luz de su palabra, y gracias a Dios que no solamente somos hijos de luz, sino predicamos a hijos de luz también. Necesitamos aprender a discernir, a escuchar y a seguir al Espíritu Santo, porque la gracia de Dios está en su Espíritu que nos ha dado. Que Dios te bendiga, amado hermano, a ti, tu ministerio y tu familia, y que el Señor nos lleve a mayores tiempos de intimidad y de oración, para poder discernir su voz en su palabra y entregarla con fidelidad, claridad y bajo la unción, el poder del Espíritu. Si Dios nos concede vida, en la próxima nos encontramos, amado. Dios te bendiga. Te agradecemos el tiempo que te has tomado para pasar con nosotros el podcast, y te damos información de donde puedes encontrar toda la serie. En el Facebook, www.facebook.com/aprendices el podcast, o en www.sermonaudio.com/amistad reformada. Puedes buscarlo como serie Aprendices el podcast, y también en nuestro canal de YouTube de Amistad Reformada de Tampico, ART. Nuevamente, gracias. Si ha sido de utilidad para ti, de bendición, anima a tus amigos, hermanos en la fe. Trata de que seamos bendición y edifiquemos al cuerpo de Cristo juntos. Acuérdate que para eso fuimos llamados. Bendiciones.